Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con Montalberti Serrano. Él es coordinador general de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hablar con él sobre los riesgos y las amenazas para el alumnado, para los universitarios, para los preparatorianos que enfrentan en el día a día, no solamente en torno a los planteles escolares, sino también hay otras amenazas más sofisticadas, por ejemplo, el secuestro virtual o incluso el uso de las redes sociales. ¿Qué medidas de prevención implementan y sobre todo de qué manera apoyan y atienden esta problemática? Te agradezco mucho que me acompañes. Comenzamos Perspectivas. Los casos relacionados con secuestros virtuales han aumentado este año en Jalisco. Se trata de una forma de extorsión telefónica, en donde los criminales emplean métodos sofisticados de ingeniería social para engañar a su víctima. Por ejemplo, los delincuentes logran que la víctima se aísle argumentando que lo tienen vigilado y lo obligan a conseguir otro celular para comunicarse con los extorsionadores. Luego de limitar su comunicación, los criminales llaman a familiares de la víctima para exigir el pago del rescate por medio de depósitos bancarios. En la comunidad universitaria se han realizado esfuerzos para prevenir este delito entre los estudiantes. Sin embargo, esta es solo una de las amenazas que enfrentan los alumnos de la UDG en el día a día. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta emisión de Perspectivas. También le agradezco mucho a Montalberti Serrano que nos acompañe en este espacio para hablar de la seguridad universitaria, un tema que es importante también abordarlo y explicar cómo ha cambiado y ha repercutido en torno a los planteles y afectando a los alumnos, sobre todo después de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que hizo una especie de pausa. Le agradezco muchísimo a Montalberti que esté en este espacio. Bienvenido, Montalberti. Jonathan, gracias por invitarnos a tu programa. Oye, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el tipo de amenaza a la seguridad de los alumnos que enfrentan principalmente? No sé si sea distinta a la de hace 3 o 4 años en estos momentos, o son los mismos tipos de riesgos que enfrentan y sobre todo también en dónde hay estos problemas. Ok. Bueno, la principal amenaza que nosotros tenemos detectado desde hace 13 años más o menos que tenemos registrando todo esto, las inmediaciones de los planteles, es el robo, el asalto a celulares, mochilas, los equipos tecnológicos, el acoso a las niñas, los exhibicionistas y, como bien mencionaste, las extorsiones a través de redes sociales, ¿no? Que es una modalidad pues, relativamente reciente, ¿no? ¿Ha aumentado mucho o cómo se ha comportado? Pues varía. Hoy sentimos que aumenta, por ejemplo, siempre en noviembre y diciembre son reportes hacia la alza. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Vienen las épocas decembrinas y yo creo que la gente ocupa dinero, se ponen más ingeniosos, se ponen a trabajar más, y no únicamente a los estudiantes, profesores, trabajadores, administrativos, y las diferentes maneras en que ejercen este tipo de extorsión es interesante. Son muy audaces, muy ingeniosos y muy capaces para hacerlo. Oye, vamos a abordarlo si quieres el tema puntual. A ver, el secuestro virtual me llama mucho la atención que he visto no solamente en la comunidad universitaria que ha ocurrido, he visto también que municipios reportan recientemente que hay secuestros virtuales y dicen liberan, entre comillas, digamos, a una víctima de secuestro virtual. Sí. Descríbeme un caso en la universidad en donde haya ocurrido este delito. Pues tenemos muchos casos, pero, por ejemplo, te voy a dar uno que a mí me impactó mucho hace unos 3 o 4 años, en Lagos de Moreno. Una alumna de la preparatoria de Lagos de Moreno iba rumbo al plantel y en el trayecto iba acompañada de una hermana menor que la iba a dejar en el preescolar, y en ese momento recibe una llamada, logran convencerla de que es un grupo delictivo, que tienen amenazada a la familia y detectada a la familia, y se la llevan antes de que ella deje a su hermana en el preescolar. Entonces prácticamente se las llevan a las dos. Se las llevan entre comillas, ¿no? Es decir, ¿las obligan a ir a algún lugar o algo así? Las van convenciendo, les preguntan dónde estás, qué estás haciendo, qué lugar tienes cercano donde vas caminando. Hay un centro comercial, una iglesia, un hotel, un ciber. Y entonces, en este caso, a la jovencita la encontramos en un panteón.
Se introdujo en el panteón, duró todo el día sentada junto con su hermanita. Hablando con los supuestos secuestradores y con la mamá. De hecho, logran convencer para que ella se tome una fotografía junto con su hermana, cubriéndola, y esa fotografía se la mandan al secuestrador virtual, el secuestrador virtual se la manda a la mamá. Cuando nosotros estamos hablando con la mamá para tranquilizarla y decirle que nos permita actuar y pedir los apoyos de la Policía del Estado, Fiscalía, ellos no lo pueden entender, están muy alterados y me dicen, me están mandando fotografías con mis 2 hijas y las tienen, aquí le mando a usted las fotografías. Que allí lo increíble es que en realidad es una muchacha con su hermanita que está en un panteón, en realidad todo ha sido psicológico, el tratamiento que le dieron. Así es. Decir, mi duda es allí, ¿cómo es posible que alguien pueda llegar a ese extremo? Es decir, el extorsionador, en este caso, ¿tiene información previa de la víctima o todo lo hace a partir de la conversación misma? A través de la conversación. Eso es increíble. Tienen una metodología para ir sacándote la información, quién eres, qué edad tienes, dónde estás. Es decir, es un método. Es un método. ¿Cómo se llama eso? No tengo. ¿Ingeniería social o le llaman? Pues es una manera psicológicamente de presionar, de intimidar, de asustar y prácticamente tomar cautiva a la persona virtualmente. Por eso es el secuestro virtual. Y eso, en este caso que me cuentas, hacía más creíble, o sea, hace completamente creíble para la mamá que tienen a sus niñas. Sí, porque le mandas una fotografía de los 2 niños, pero aparte te dicen cómo tomarte la fotografía. Vas a tomar a tu hermana, te tapas el rostro, los 2 tapaditas así, y nomás las ves tapadas, abrazadas. O por ejemplo, jóvenes que salen de una escuela, se los logran llevar a un centro comercial porque te preguntan, ¿dónde estás? ¿Qué tienes cerca? Hay un centro comercial, vete para el centro comercial. Ya le van orientando cómo caminar, qué hacer. Siéntate en el centro comercial, ahora te vas a meter al baño del centro comercial. Pásate al baño, te encierras en el baño y el joven se quita parte de su ropa, se toma una fotografía y se las mandan a ellos. Entonces la fotografía que se toman les pide que ponga las manos detrás y que agachen la cabeza. Ves tú a tu hijo semidesnudo, con la cara hacia abajo y las manos hacia atrás, es que está amarrado. Y la familia en realidad pierde el control. No nomás es el joven que está ahí. Los familiares ya están bien tomados, bien posesionados. ¿El caso de Lagos en qué terminó? La encontramos vía GPS, el celular, la Policía del Estado en ese tiempo nos ayudó, se localizó por vía GPS el teléfono, está situado a un radio de 150 a 200 metros y la policía o nosotros detectamos que hay en 100, 200 metros, hay un hotel, un ciber, un panteón, una iglesia, y entonces se busca en estos lugares y los encuentras por lugar sentaditos ahí. ¿Cuántos de estos casos han registrado en este año? Pues ustedes? ahorita no los tengo a la mano, pero yo creo que han de ser unos 15 casos. 15 registrados. casos. Estamos hablando solo de la comunidad universitaria, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Alumnos y maestros o acaban? Acabamos de, la semana pasada, a un alumno que lo sacaron de la escuela de Ojuelos, del módulo de Ojuelos precisamente. Eso fue a las 9 de la mañana, lo encontramos hasta como a las 9, 10 de la noche, en un paraje de sembradío a unos 5 kilómetros de la escuela. Él apagó su celular, a la familia lograron extorsionarla, la mamá no escuchaba y creo que ellos sí depositaron. Lograron convencerlos para que depositaran. Oye, y con respecto a años previos, ¿es el año en donde más casos has tenido o es más o menos igual la tendencia? No, prácticamente es la tendencia. Por eso nosotros hemos buscado una alternativa. ¿Cuál es? Yo no puedo ponerles un policía todo el tiempo, claro, ni pedir los apoyos. La alternativa para hacer prevención y seguridad nosotros a través de la coordinación la entendemos que se llama conciencia. Hacer conscientes a nuestra comunidad del tipo de problemáticas y crear una nueva estrategia, una nueva cultura de autoprotección. Por ejemplo, un secuestro virtual, ¿cómo lo cortas de tajo? Primero, lo capacitas a los alumnos. Les mostramos la diferente variedad de secuestros virtuales, las llamadas telefónicas, es un curso que dura 2 horas, sobre llamadas de extorsión, es un curso donde participan los alumnos, profesores y trabajadores de cada escuela. Ahí les enseñamos qué debe de hacer, colgar la llamada telefónica, no contestar, avisar de manera inmediata a los padres de familia o algún directivo que esté a la mano y dar parte a las autoridades de que está siendo víctima de una extorsión. De una extorsión. Pues bueno,
En el caso, por ejemplo, ya de amenazas en torno a los planteles, recuerdo que a principios de año la FEU incluso denunció que había habido una oleada de acoso y de incluso privaciones ilegales de la libertad de alumnas en torno a planteles. ¿Cómo se ha comportado ese fenómeno en el resto de los meses de este año? Primero, quisiera comentar que es muy importante el tema de la conciencia. Nuestros jóvenes, cuando ingresan a la preparatoria, tienen 15 años, nuestras niñas. Entonces, Son niños, en realidad. No estamos acostumbrados a reportar ni a denunciar. Por ejemplo, lo platican entre ellos o entre ellas, pero no lo platican a adultos o al profesor o al padre de familia. Y se ha normalizado este tipo de conductas que, si no las controlamos de inicio, se convierten de veras en un problema. Desde el acoso verbal hasta la agresión física, el exhibicionista o el sujeto que las va siguiendo en el vehículo, mencionándoles que las invitan a pasear a través del acoso, o cómo cuido yo, por ejemplo, a una alumna que vive en Tlajomulco, Eloísa, que vive en Tlajomulco, tiene 18 años y sale listas en Cucba o en Cusea o en Cuad, y Eloísa tiene clase a las 7 de la mañana. Eloísa tuvo la suerte de salir en listas en un centro universitario, pero los próximos 4 o 5 años va a tener que salir de casa a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, sola. Porque en la casa de Eloísa no hay papá, en la casa de Eloísa no hay vehículo. A veces se tiene lo mínimo indispensable para seguir estudiando, sin embargo ella se va a esforzar por estudiar. Va a tener que transitar por calles mal iluminadas, mal podadas, con un deficiente patrullaje y con una violencia al alza. Sí. ¿Qué hacemos para cuidar a Eloísa? No le podemos poner un policía, pero le podemos enseñar y capacitar. Enseñarle para que Eloísa desde casa nos reporte y nos avise qué le da miedo cuando transita al sujeto que ya... Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer Eloísa? Es decir, se me hace difícil en un ambiente tan adverso, es decir, sin seguridad, sin luz, además con el cambio de horario, digamos, con la permanencia del cambio del horario, pero ¿qué puede hacer ahí Eloísa? ¿Qué protocolo sigue? Crear una nueva cultura, te insisto, una nueva cultura de autoprotección, observar, por ejemplo, los mínimos detalles, desde que sale de casa, qué tengo que hacer, de qué lado debo cargar la bolsa, por dónde debo de caminar, qué hago si veo un sospechoso a 20 metros, qué hace, grito, corro, vuelo o me le enfrento a golpes con un programa de mujer segura. ¿Y qué debe hacer una mujer ante un caso como ese? Primero, un sospechoso a 20 metros. Tratar de estar, no acercarse. O sea, no hay asaltos a la distancia. El asaltante por lo regular tiene que abordarte, tiene que tenerte cerca, entonces debe de observar, caminar el rumbo de la calle, tratar de buscar un lugar adecuado y buscar las rutas por donde transita. Pero es algo muy importante, a esas horas de la mañana las tiendas están cerradas, las casas tienen apagada la luz, está solo. Hay que enseñarle a reportar desde que sale de casa y, por ejemplo, nos puede reportar a nosotros qué le da miedo desde que sale de casa, la parada de autobús, el taller por donde cruza, que están los trabajadores y la molestan, los mototaxis, que alumnas nos han reportado que tienen que rodear en Santa Anita porque las personas de los mototaxis las molestan o les dicen cosas, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Lo pasamos la comunicación con seguridad pública, investigamos de qué tamaño es el problema y la capacitamos para que nos reporte. Si hay un acosador, por ejemplo, hoy estamos elaborando retratos hablados. Nos acompaña el maestro Francisco Cortés, que fue responsable del área de retrato hablado del Instituto de Ciencias Forenses del Estado. Hoy elaboramos retratos hablados que compartimos con seguridad pública y con la Policía del Estado. ¿Cuántos casos de acoso han registrado este año, por ejemplo, más o menos? No, pues muchísimos. Es más fuerte y grave el tema del acoso en la universidad de lo que se cree. Hablando de acoso, es decir, ¿en torno a los planteles o también al interior con profesores y...? Al exterior, por lo regular. Nosotros detectamos lo que hay afuera. Ocasionalmente entre algunos compañeros algunas cosas se detectan y se canalizan. ¿Un estimado en un mes cuántos atiendes? ¿10, 15, 20? Yo creo que unos 10, 15 nos tenemos registrados, pero no nomás es el acoso. Hay alumnas que nos reportan el intento de subirlas a vehículos. ¿Qué tan frecuente es eso? No es tan frecuente, pero sí se da. Sí. Y por ejemplo... ¿Ha ocurrido este año? Sí, ha ocurrido este año, sí, los tenemos detectados. ¿Me puedes describir el caso? Si lo recuerdas. Por ejemplo, una alumna te reporta que va caminando y que se le cierra el paso una camioneta, se baja un sujeto, dos, y le hablan y ella alcanza a correr, se mete a una tienda
o grita y los sujetos se van, ¿no? O por ejemplo, sí tenemos el caso de una alumna de la vocacional, que a ella sí se la llevaron, por ejemplo, en el 2019, en ese año se llevaron a 4 o 5 alumnas. De verdad. Está documentado, donde ellas llegaban. Con denuncia. Con denuncia en Fiscalía del Estado, donde ella llega, por la parte trasera la toman y la tapan con un trapo, con algún narcótico, la duermen. Ella relata que va arriba de un vehículo y que simplemente no puede despertar, que oye voces, y la bajan en una esquina después de un tiempo y que avientan un bulto a un lado de con ella y que después de un tiempo se percata que el bulto era otra persona, otra mujer. Llevaban junto con ella a otra mujer. Las bajan en una esquina argumentando que se había puesto mal una de ellas y prefieren dejarlas en una esquina. En ese año se llevaron a esa alumna de la vocacional, a otra alumna. Y la agredieron de Cusea. sexualmente, supongo. No tenemos el dato porque le pedimos a la familia, ellos que le dieran el seguimiento en servicios médicos y le hicieran los exámenes, pero suponemos que sí son agredidos porque no recuerdan. Lo único que nos han dicho los familiares es que despiertan adoloridos del cuerpo. Las niñas son lo que nos han reportado. Oye, Montalberti, y recuerdo que tienen este programa de senderos seguros, Sí. ¿no? Que es parte como de la colaboración con el municipio y el Estado. ¿Ha continuado funcionando ese programa o no? Fíjate que el tema con las policías municipales y las comandancias sí tenemos los apoyos bien, nos atienden bien. Sin embargo, las áreas de servicios públicos municipales de los municipios ya nos han dejado con ese programa. Es una estrategia de prevención a través de la criminología ambiental, no es una ocurrencia, hay ciencia detrás de todo esto. Cómo el medio ambiente influye para que se dé el delito, le da más ventajas al depredador que a la víctima. Una calle mal iluminada es violenta, una calle mal podada es violenta, una calle donde se instalan cantinas afuera de una preparatoria, a 20 metros de una preparatoria, es violencia. Porque, por ejemplo, el empresario que va y solicita un permiso para instalar una cantina enfrente de una preparatoria es plenamente consciente de que el 90% de sus clientes son menores de edad. Que ese es otro tema, ¿no? Según recuerdo, en algunos municipios, o no sé si en todos, no debe haber un bar o cantina a menos de 200 metros, ¿no? Así es. Y sí tienen... ¿Cuál es el centro universitario o la preparatoria con mayor problema en este sentido? Por ejemplo, Cusey está lleno. Bueno, nomás es lo una cruzas. cantina, digo, sí. Cux Belénes, tú ve los viernes para que des al término de colindando precisamente con el centro universitario. ¿Queda que a menos de 200 metros? A 10 metros, ¿no? Pero la verdad es que se cobijan en recovecos legaloides. ¿Cómo ¿Qué argumentan ellos? Me no parece se puede, claro, 200 metros. No se puede poner, bueno, sí se puede poner, pero con alimentos. Ah, claro. Entonces, el tema es que te venden 3 chícharos, una jícama y un cartón de cervezas. Y el joven no va por las jícamas, ni por el pepino. Los jóvenes van por la cerveza. Y el tema es, Claro. penosamente, que no nomás hay cerveza. Hoy hemos registrado otro tipo de sustancias, incluso más que las tradicionales, el tema de las drogas sintéticas, Sí. las drogas emergentes, las gomitas, los chocolates, los pelo rico, Con droga. con droga. Entonces una niña o un joven ya no ocupa fumarse un cigarrillo de marihuana, que lo descubre y lo evidencia delante de los demás, simplemente se come una gomita que no huele y nada, pero andan con la cerveza intoxicados. Y esos lo consiguen, me imagino, en el mismo entorno. Ahí en los entornos hay quien, al incrementarse el número de consumidores, se incrementa el número de distribuidores. Y detrás de los distribuidores aparece quien controla a los distribuidores. Ya. Es parte de la violencia en el Estado. Oye, Montalberti, ¿tienen más o menos un diagnóstico de este problema de los bares y cantinas? Es decir, ¿cuántos son? ¿Cuántos había que mover? ¿O Sí. por zona? ¿Cómo está? De hecho, nosotros tenemos un censo de cuántos tenemos alrededor de cada escuela, cómo se llaman y qué aparentemente es lo que se encuentra al ¿Y interior. recuerdas más o menos cuántos serían los Yo creo que tenemos registrados unos 60 de distintas, de distintas escuelas. distintos? Oye, recuerdo también un caso muy particular reciente del Cux, ¿no? En donde hubo un asalto adentro, prácticamente entró Sí. entiendo, entró el asaltante. ¿Allí qué medidas tomaron y cómo han atendido ese problema en ese centro universitario? Fíjate que
recibimos una indicación precisa de nuestro rector general de atenderlo de manera inmediata. Ajá. Y trabajamos de manera coordinada con las autoridades del campus, donde ya se restringe de manera prudente el control de accesos. Es un centro relativamente complicado porque hay una parte de la comunidad que tradicionalmente se ha opuesto a los controles de acceso, a que se pidan credenciales y a que se revisen los vehículos, incluso a que se cuestione quién entra y quién sale del campus. Es una comunidad que durante muchos años ha estado ahí con ese tipo de propuesta y con esa visión de seguridad, ¿no? Y se ha complicado un poquito, pero hoy ya tenemos la indicación de que se restringe y que se pida que se... Y ya se están poniendo Lo estamos filtros. haciendo. Ahora hay una propuesta para poner controles de acceso digitalizados y cada quien, el que deba entrar al centro o salir, deberá identificarse mediante una tarjeta de control, los vehículos y la persona. Claro. Oye, y me decías de este centro universitario en particular y en los centros escolares como la Prepa Jalisco, el fenómeno del acoso y su relación con la indigencia, ¿cuál es? Pues es muchísimo más alta de lo que aparenta. Hoy en la ciudad deambulan cientos de personas que vienen a formar parte como de la parte desechable de la sociedad, donde nadie le hacemos caso, nadie somos conscientes de que están ellos allá afuera. Los nadie, decía Galeano, o los desechables de Saramago, ¿no? Son un montón de personas que nadie ve, que nadie atiende. Sobre todo en el centro, ¿no? Hay niños, hay niñas, hay hombres que viven en alcantarillas, duermen debajo de una cuneta o de una plaza pública y que se han argumentado un montón también de estrategias para evadir la responsabilidad de atenderlos, cuando creo que las leyes y las propuestas deben de ser cómo los atendemos, cómo los ayudamos. Pero creo que el Estado ha abandonado esa parte y simplemente nos los dejan a la sociedad. Claro. Duermen debajo de mi casa, debajo de tu casa, en las plazas públicas, y en algunos reportes que tenemos, en particular, por ejemplo, la preparatoria de Jalisco, o CUSH, la normal, o CUSEA, duermen en las alcantarillas del Parque Alcalde. Claro. Ahí habitan dentro. ¿Y qué relación tiene con el acoso que sufren las...? Ellos salen, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana todavía semidrogados y cada y cuando estallan. Entonces ven a una niña caminando, a una joven, y pasan del acoso verbal a tocarlas, a agredirlas, a abrazarlas y a tocarlas. ¿Es común ese tipo de reportes? Es común, si nos llegan. Incluso hemos recibido intentos de violación por personas en condición de calle, alumnas, y penosamente tenemos registrados 2 o 3 casos de violación alumnas por personas en condición de calle. Es un tema muchísimo más grave y que no se atiende. El tema de las personas con condición de calle no se atiende. Oye, Montalberti, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Me gustaría nada más cerrar con, no sé si haya algún canal de comunicación con ustedes, para algún alumno o estudiante que tuviera alguna inquietud o necesitara asesoría, ¿cómo puede contactarlos o cómo puede buscarlos para incluso solicitar un curso o algo relacionado con la seguridad universitaria? Somos parte de la Coordinación de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, somos el área responsable de crear y diseñar estrategias de prevención en el Estado para la universidad. Tenemos nuestra oficina en la coordinación con los teléfonos 33 31 91 25 79 y ahí pueden hacernos nuestros reportes. Pero quiero comentarte que tenemos una red de grupos de WhatsApp en todo el Estado donde están integrados oficiales mayores, secretarios, directores de preparatoria, el primer comandante de la zona, el segundo comandante de la zona, la policía escolar y la Guardia Nacional, en cada de los grupos de seguridad. Entonces, un joven que es víctima del delito, una niña que es víctima del delito, avisa al directivo, el directivo lo sube a los grupos de WhatsApp y en cada grupo de WhatsApp están todas estas personas que intervienen. Claro. Y le damos seguimiento. Bueno, pues Montalberti Serrano, titular de la Coordinación General de Seguridad Universitaria, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio. Gracias. Por hacer la parte que nos toca a los medios, ayudarnos a cuidar a nuestros jóvenes. Pues sí, digamos, con estos entornos también tan complicados, te agradezco mucho, Montalberti. También le agradezco a usted que nos haya acompañado en este espacio de perspectivas, pues ya escuchó allí todos los incidentes que se pueden registrar, no solamente en el ámbito, digamos, físico, en los entornos universitarios, sino también en las cuestiones digitales o incluso este tipo de secuestros virtuales que van a la alza, según la Fiscalía del Estado, en este año en todo Jalisco. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.